El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamado a declarar como testigo en la causa abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios a su esposa. Evidentemente, es la primera noticia que tenemos que analizar. Es una de las claves de esta jornada de lunes, que nos permite además saludar al magistrado Julio Martínez Zahonero. Magistrado, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas tardes. Por lo que se conoce hasta ahora de ese caso, ¿usted cree que esa declaración o esa llamada, esa citación como testigo a Pedro Sánchez era previsible? Bueno, yo desconozco el contenido del procedimiento, por lo tanto, no sé si era o no previsible. Es una decisión que ha tomado el magistrado, me imagino que la habrá tomado con una resolución fundada, como toda prueba en estos casos, y bueno, hasta ahí puedo opinar. Claro, hablamos de una citación en la que el propio magistrado en su providencia explica que va a ir él a tomarle declaración en la Moncloa y que lo hace de esa manera y por tanto no le permite esa declaración por escrito porque le va a tomar declaración como testigo en calidad de esposo, de pareja de la investigada, ¿verdad? Bueno, es lo que parece, ¿no? En este caso, también podría barajarse la posibilidad que fuese una declaración escrita. Hemos de tener en cuenta que no estamos ante un supuesto en el que, por ejemplo, el presidente del Gobierno haya sido testigo de un accidente de tráfico mientras está yendo al teatro, en su actividad de ocio personal, en cuyo caso claramente sería una actuación desligada del cargo, totalmente, sino de una investigación sobre hechos sobre su mujer, que parece ser, yo desconozco también lo que se le imputa exactamente, se habrían cometido en relación con el cargo. Desde ese punto de vista, creo que es posible plantear la posibilidad de que la declaración también pueda realizarse de forma escrita. Claro, porque en principio da la sensación, es verdad que tratamos de analizar en función de lo que se conoce de esta causa abierta, digo, da la sensación de que ese paso o esa citación como testigo del presidente del Gobierno tiene mucho que ver con la declaración de uno de los empresarios, que también ahora ha sido citado en su caso como imputado, que relató que en algunas de las reuniones que habían mantenido en la Moncloa también asistió el presidente Pedro Sánchez. De ahí que sí que existiría cierta vinculación, que lo que usted dice podría permitirle declarar por escrito, ¿no? Claro, es lo que, bueno, quizá llama la atención. De todos modos, el instructor es el que conoce la causa, los demás no tenemos conocimiento de la misma. Es una decisión judicial que incluso puede ser objeto de recurso por las partes, ¿no? Pero insisto, sí, se trata de investigar algo de lo que la persona puede ser testigo en función de su cargo, pues en ese caso el presidente del Gobierno tiene la opción de pedir, declarar de forma escrita, Y luego está lo que creo que se conoce como excusa absolutoria, ¿no? Es decir, que le permitiría al presidente del Gobierno no declarar ni siquiera como testigo al ser su esposa la investigada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cualquier persona que sea pariente cercano de una persona investigada tiene derecho a no declarar, ¿no? Por no perjudicar a la persona que está siendo investigada o porque no quiere colaborar simplemente, ¿no? Es un derecho que tiene todo ciudadano. Y en todo caso, ¿usted cree que ese paso, el hecho de que el juez instructor, su colega, haya dado ese paso, es motivo para que se pueda hablar de una persecución despiadada? Son los términos que ha empleado el ministro Bolaños esta misma tarde. Bueno, yo creo que al final las valoraciones que hagan las partes del procedimiento son libres, evidentemente. Bueno, los cargos públicos que yo, por lo menos como juez de instrucción, debo evitar hacer valoraciones o emitir opiniones sobre otra instrucción, ¿no? Claramente es normal que las personas que estén investigadas pues no estén conformes con esa investigación y es normal que así lo manifiesten, ¿no? ¿Cuáles intuye, señoría, que podrían ser los próximos pasos en la instrucción, una vez que se tome, si finalmente se lleva a cabo esa citación, se tome declaración al presidente del Gobierno, al resto de los testigos y de los imputados? Bueno, primero habrá que ver si finalmente se toma declaración al presidente del Gobierno. Hay que tener en cuenta que el presidente del Gobierno no es parte en el procedimiento, es simplemente testigo. Pero en esta actuación concreta tiene una condición clara de interesado en el procedimiento. Es decir, puede decir pues que precisamente el día que el juez ha fijado, pues por razones de agenda, por razones de su función, no puede realizar esa actuación, puede solicitar que esa declaración también perfectamente se realice por escrito, con esta interpretación de lo que es el ejercicio del cargo. Por lo tanto, todavía que creo que queda bastante trámite procesal. Incluso puede haber recursos de las partes sobre el Ministerio Fiscal respecto a la decisión judicial de que declare como testigo. Con lo cual,
digo que todavía queda bastante trámite procesal por delante. Pues magistrado Julio Martínez Zahonero, de verdad gracias por ayudarnos a entender un poco mejor el marco estrictamente jurídico en el que se produce esa citación al presidente del Gobierno para que declare como testigo en el caso en la investigación abierta a su esposa. Un fuerte abrazo y gracias por su tiempo, magistrado. Gracias a ustedes, gracias. Abogado Joaquín Moekel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si Sánchez fuera tu defendido, ¿le aconsejarías no prestar declaración y acogerse, por ejemplo, a esa excusa absolutoria? Pues mira, la primera pregunta tengo que contestarte en la frente. No puede ser mi cliente porque los testigos no tienen abogados, defensores. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero los testigos será asesorado por un abogado, entiendo, aunque no comparezca, aunque no tenga que comparecer en la declaración. Pero si la pregunta que ha hecho es muy importante, la pregunta que ha hecho está fenomenal, porque la gente cree que un testigo puede estar asesorado. Supuestamente un testigo no tiene que tener abogado ni estar asesorado en absoluto para nada. Debe de contar la verdad y nada más. Distinto es que el presidente del Gobierno, como cualquier persona, que sabemos qué pasa, pues dice, oye, yo voy a consultar, oye, me han llamado de testigo para este procedimiento, ¿qué debo hacer? ¿Qué obligaciones tengo? Eso, por supuesto, lo puede hacer cualquier persona. Pero es muy buena tu pregunta, magnífica, porque la gente entiende que un testigo puede ir con un abogado. Entonces, no, el testigo no se puede acompañar de abogado ni asesorarse de tal. Ahora bien, si el presidente del Gobierno me consultara a mí como abogado, oye, Joaquín, me han citado este juez instructor para declarar como testigo, ¿qué haría? Pues en primer lugar le diría, presidente, no tiene ninguna obligación de declarar desde el punto de vista personal, porque puede hacerlo por escrito. Segundo, presidente, no seas contumaz. Tercero, si te preguntan por tu mujer, tienes una excusa absolutoria porque no tienes obligación de declarar en algo que le perjudique a ella y que tú hayas podido ver. Por lo tanto, al final, si te digo la verdad, lo que ha hecho el juez Peinado, que está muy bonito desde el punto de vista tal, al final puede quedar absolutamente en nada. ¿Por qué? Que el presidente del Gobierno diga que tiene agenda. Segundo, que diga que va a declarar por escrito. Tercero, que se acoja a su excusa absolutoria. Cuarto, que si se pone contumazmente en no querer declarar porque ponga muchas excusas, el juez instructor tiene que poner un nombre, en conocimiento del Ministerio de Justicia, que por cierto el Ministerio de Justicia pues, es bastante cercano al presidente Sánchez, pues lo ha puesto él al ministro, y abstenerse de seguir. O sea, como lo ha dicho el magistrado instructor anterior a mí en esta locución, esto queda mucha tela por rascar. Es muy bonito en el papel, pero no sé realmente a dónde va a llegar esto en la realidad, ¿eh? Me da la sensación, Joaquín, de que ves poco probable que comparezca como testigo el presidente del Gobierno en esta causa. Va a comparecer, pero yo te digo, venga, comparece como testigo. Y ahora dice, ¿qué día me ha dicho usted? ¿El 30 de julio a las 12? No, no puedo. 30 de julio a las 12 tengo una cosa en la comisión mixta de Congreso-Senado. Ah, pues nada. Otro día, pues no, ese día tengo no sé qué. Esto desde el punto de vista práctico. Pero es que ponte tú que diga, mire usted, que no tengo tiempo para atenderle, lo siento. O mándeme usted el folio, le contestaré. A esta pregunta no, esta tampoco, me acojo a mi excusa absolutoria y cualquier contestación que podría hacer podría perjudicar a mi mujer que está imputada. Entonces, es que si fuera una causa del presidente del Gobierno como testigo en algo del partido, en algo de una instrucción distinta, pero es que estamos hablando que afecta a su mujer y como cualquier español, y aquí no hay que hacer demagogia, tiene derecho la persona a no declarar contra su marido, contra su esposo, y en este caso contra su cónyuge. No tiene, o sea, que esto no, ¿para qué vamos a mentir? O sea, esto es un derecho que tiene todo el mundo. Ninguna persona que quiera estar con su mujer o con su marido tiene ninguna obligación. Entonces, distinto es que tú digas, oye, pero muy raro, ¿no?, que el presidente no colabore. Lo que sí es cierto, y esto no es jurídico, sino político, es que el presidente del Gobierno pidió la dimisión de un presidente del Gobierno porque fue llamado como testigo una cosa de un partido. Entonces, claro, estéticamente queda la cosa regulín. La cosa estéticamente queda un poco regulín. Pero jurídicamente, todo el derecho del mundo a acogerse a su excusa absoluta y decir, oiga, la ley de enjuiciamiento criminal española en su artículo 410 y siguiente permite no declarar contra mi mujer, y entonces cualquier cosa en mi declaración que pueda incriminarla de forma negativa no voy a declarar. Y lo de arremeter contra el juez, decíamos esta misma tarde, por ejemplo, el ministro Bolaños ha dicho que se trata de una persecución despiadada. ¿Eso como estrategia suele funcionar o más bien lo contrario?
Bueno, yo creo que ni funciona a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿no? Tengo unos principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? Lo que sí es cierto, como te explicaba yo a ti antes, o he intentado explicarme torpemente, te he dicho que los artículos 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que por cierto, una ley supermoderna del siglo XIX, ¿sabes? Una ley supermodernísima del siglo XIX, dice claramente, con muchos parches, ya era hora de que se modifique alguna vez, pero bueno, esta ley del siglo XIX muy modificada, dice claramente que si el presidente del gobierno o cualquier otra persona que tiene derecho a declarar de la forma que hemos dicho, por escrito, no compareciendo y tal, al final se pone muy contumaz en no atender los requerimientos de los jueces e instructores, estos jueces tendrán que poner conocimiento del ministro de Justicia esta situación para que el ministro tome la decisión. No me quiero reír porque te digo, te voy a tener que poner como presidente del gobierno. ¿Y la fiscalía? ¿Y quién manda a la fiscalía? Pues yo diría, ¿y el ministro de Justicia? ¿Quién pone al ministro? Yo lo pongo, ¿no? Pues entonces. Pues Joaquín Moekel, gracias como siempre por tu clase magistral de Derecho y también hasta por tu ironía y buen humor. Un fuerte abrazo, Joaquín, hasta pronto. Muy fuerte para ti. Recuerda siempre, los testigos no tienen abogado. Sí, señor. Pues, yo insisto, estoy convencido que tiene abogado el presidente Pedro Sánchez por este caso y por otros muchos. Otra cosa es que efectivamente en la declaración no tenga que estar el abogado, pero sería peligroso que no consultara con un abogado. Lo que has hecho esta noche en el informativo, muy interesante, muy interesante para todos, para mucha gente, aunque parezca una tontería, porque mucha gente cuando es llamada como testigo a un juicio intenta comparecer el día que lo llama el juez. Estamos hablando de personas normales. Los presidentes del gobierno no es que se hagan normales, es que son otra normalidad distinta, ¿no? Pero bueno, las personas normales que no somos políticos, ni estamos aforados, ni tenemos ningún tipo de cosas, pues llega un cliente tuyo de toda la vida y dice, oye, que me han llamado como testigo, tú me acompañarás. Y yo le digo, que te voy a acompañar para que sepas llegar al juzgado. Pero cuando me quede en el pasillo y le diga al juez, ¿le importa que entre? Me va a decir el juez, no, no me importa, no va a entrar usted aquí. Gracias, Joaquín, lo dicho, un abrazo enorme, hasta pronto. Bueno, ya decíamos, duras críticas, han puesto el grito en el cielo en el Partido Socialista. De hecho, ha sido el Partido Socialista quien ha anunciado recursos por parte del presidente del Gobierno a esa citación como testigo por parte del juez. Pero queremos saber si ese mensaje de prietas las filas que se hace públicamente se sostiene, digamos que también en esas otras conversaciones más informales que mantienen los dirigentes de esa formación en torno a cómo se está gestionando por parte de la Moncloa el caso Begoña Gómez. Mariano Alonso, compañero, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Empieza a haber nervios por cómo se está gestionando, cómo está gestionando la Moncloa el caso de Begoña Gómez? Bueno, hay nervios en general por este asunto, que es un asunto que va horadando la credibilidad, la confianza, que afecta al núcleo del presidente del Gobierno, de su Gobierno en general, que por otro lado, ya lo hemos comentado muchas veces, no tiene precisamente una situación de normalidad legislativa, no tiene presupuestos, tiene muchísimas dificultades. Mañana lo vamos a ver aquí mismo en el Congreso para sacar siquiera sea un decreto, no digamos ya leyes de un calado mayor, y por tanto en ese momento, con esa navegación inestable, un caso como el de Begoña Gómez pues afecta enormemente y tensa los nervios de la organización, de Moncloa, de Ferraz, de manera absolutamente exponencial, sí, José Luis. Bueno, si nos atenemos al caso, o a lo último, a la última hora del caso, que es esa citación como testigo del presidente del Gobierno, tanto un juez instructor como el abogado Joaquín Moekel veían poco probable que haya al menos esa declaración en persona, que es la citación inicial por parte del juez instructor, ese cara a cara entre el propio magistrado y el presidente del Gobierno. Que esa es verdad que intuyo que es una imagen que van a tratar de evitar también en la Moncloa. Bueno, evidentemente es una imagen que no gusta a la Moncloa y sobre esto hay un gran mutismo. Hoy el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, que ha sido la persona a la que le ha correspondido, en fin, si me permites el coloquialismo, a la que le ha tocado el marrón de dar la cara en un día como hoy, ha cometido un desliz que, bueno, luego el Partido Socialista ha tratado de rectificar en privado, bueno, un desliz que podemos cometer todos. Se ha referido, cuando le han preguntado si el presidente acudiría a declarar ante el juez Peinado, ha dicho que el presidente ya dijo que acudiría, cuando en realidad no es así. Él lo que dijo Pedro Sánchez, es que acudiría al Senado, a la comisión de investigación, si era llamado por el Partido Popular. Se lo dijo aquí en el hemiciclo al propio Alberto Núñez Feijóo, pero evidentemente no hay una declaración equiparable del presidente diciendo que sí acudiría ante una eventual citación como
como testigo en la causa que se sigue contra su mujer, como la que finalmente se ha producido hoy. Quiero decirte con esto, José Luis, que, en fin, la cosa está entre los nervios y el mutismo, por algo que evidentemente es muy inesperado. Ha habido otros presidentes o expresidentes que han declarado como testigos, el caso de Felipe González, que se está citando hoy en el caso de los GAL, pero nunca por un asunto que afectara a su cónyuge directo. Es una situación excepcional y como tal se está abordando en Ferraz y en Moncloa, más allá de, como tú has explicado antes, de poner un día más o incluso elevando el tono algo más que en las semanas recientes en el disparadero al juez Peinado. El propio Patxi López, al que hemos aludido antes, ha hablado hoy del caso Peinado y bueno, hablan de una actuación absolutamente irregular, de una investigación prospectiva, que es algo bueno, pues que está prohibido y que a juicio del Partido Socialista es lo que estaría haciendo Peinado, aunque eso sí se cuidan de decir la palabra prevaricación en público, que sería, digamos, un escalón más, un peldaño más en esa actuación prospectiva. Si bien en privado sí que algunos dirigentes socialistas la deslizan, la palabra de prevaricación. Bueno, de hecho, de lo que le acusan es de prevaricación sin decir esa palabra, porque todo lo que argumentan en torno a ese caso, es decir, que es una trama política, que no hay caso, que hay otro tipo de intereses, en el fondo es acusar al juez de prevaricación sin utilizar esa palabra. Mencionabas, Mariano, también la declaración en esa calidad de testigos de otros presidentes del Gobierno, como el caso de Mariano Rajoy, que tuvo que acudir en esa condición de testigo a la Audiencia Nacional, y ahí fue cuando el hoy presidente del Gobierno, estamos hablando de 2017, pronunciaba esas palabras que de nuevo convierten a la hemeroteca en quizá el principal enemigo de Pedro Sánchez, cuando en aquella ocasión, insisto, 2017, decía aquello de que Mariano Rajoy tenía que elegir entre su interés personal o el interés del país y, por tanto, dimitir. ¿Cuánto daño hacen estas cosas en el seno del Gobierno, en el seno del Partido Socialista, o lo del daño de la hemeroteca lo tienen ya amortizado? Bueno, en la hemeroteca, como todos sabemos, hay casos bastante más flagrantes y, en fin, eso incita a pensar que ese daño está amortizado. Se están acogiendo ya a que esa declaración del presidente Rajoy fue en una causa en la que ya se había abierto el juicio oral contra el Partido Popular y que en este caso todavía no se ha abierto un juicio oral. Se está en fase de instrucción, aun cuando esté imputada Begoña Gómez, esté imputado el empresario Barrabés, contra cuya imputación, por cierto, también han puesto el grito en el cielo los socialistas y, en fin, se están llamando a declarar testigos, incluido el presidente del Gobierno. Van a acogerse a ese matiz diferencial para explicar la diferencia entre uno y otro caso y, eventualmente, salvar el apuro de la hemeroteca que tú indicabas. Pues mi muy querido y muy seguido Mariano Alonso, compañero del diario ABC, gracias como siempre. Veo que estás todavía ahí al pie del cañón en el Congreso. Gracias por hacernos un huequito. Nada, hombre, gracias a ti, aquí al pie del cañón. Hasta pronto, gracias, Mariano.